A continuación, vamos a ver las otras opciones que maneja el, el módulo contabilidad, la opción 1 de tablas. Anteriormente ya vimos la parte de cuentas UPUC, listo terceros y tabla de comprobantes. Ahora vamos a ver la opción 5, usuarios autorizados. Esta opción se utiliza para crear los otros usuarios que van a manejar el módulo de contabilidad y también para asignar los permisos a las opciones y a los comprobantes que puede grabar asientos el usuario que va a manejar el módulo. Entonces para ingresar, ingresamos por la opción 5, usuarios autorizados, y acá primero le damos adicionar o crear para crear el nuevo usuario. Aquí siempre para crear un usuario, siempre me pide el código del usuario autorizado, por ejemplo el 001, el que estoy dando de prueba, y la clave del usuario. Y luego aquí tenemos la opción donde dice código del usuario autorizar, entonces ahí digitamos las iniciales del usuario o el código del usuario que quieran asignar directamente. Aquí le dan el nombre del usuario. Y acá luego le asignan la clave máximo de 5 dígitos del usuario que va a ingresar al módulo. Aquí confirman la clave. Y luego acá le dan el botón grabar. Para grabar este usuario dentro del sistema. Y para salir, aquí le damos cancelar o escape para salir de la adición de usuarios. Entonces, luego tenemos la opción 2, modificar datos, que se utiliza para modificar los datos del usuario que se haya creado en el sistema en caso que quieran cambiar algún dato en el nombre o cambiar la clave. Entonces acá le damos enter en modificar datos y aquí para modificar un usuario también me pide el código del usuario que está autorizado para hacer esas modificaciones. Como autorizado aquí por ejemplo tengo el 001, digito la clave de ese usuario autorizado. Y acá el código del usuario autorizar, ahí digito la clave, perdón, el código del usuario que voy a modificar en este caso los datos. Entonces aquí le damos F2 o digitamos directamente el código si lo sabemos o le damos clic en la lupa. Y acá en donde sale la pantalla donde salen los usuarios que hay creados en este momento, o si necesito buscarlo por nombre, me voy con este campo donde dice buscar y digito el nombre del usuario que quiero modificar. Luego aquí se le da enter y acá se selecciona el usuario. Acá le damos a aceptar o escape para traerlo. Le damos enter y luego en el nombre colocamos el nombre que va a quedar este usuario y aquí la contraseña. Entonces aquí se edita la clave, acá se confirma y acá luego le damos el botón grabar para que tome los cambios. Si no se va a modificar más datos de otros usuarios, entonces acá le damos salida o cancelar para salir de esta opción. Este botón borrar eliminar se utiliza para borrar los usuarios que estén creados en el sistema que ya no van a trabajar más el módulo contable. Entonces aquí le damos enter o clic sobre ese botón. Acá lo mismo, me pide el usuario que está autorizado para borrar esos otros usuarios. Entonces digitamos por ejemplo este caso 001, la clave de ese usuario y aquí se busca igual, también con F2 o la lupa. Se selecciona el usuario que se vaya a borrar, se le da escape a aceptar para traerlo y acá directamente le dan el botón borrar para borrar ese usuario del sistema. Y luego el sistema me advierte que si estoy seguro de borrar el usuario. Entonces ahí confirman si le dan que sí o que no. Si no van a borrar más usuarios, aquí le dan cancelar o salida o le dan escape para salir de esta opción. Acá con este botón imprimir cartilla permite imprimir una cartilla de los usuarios que hay creados en el sistema. Aquí se puede sacar por impresora o por pantalla o generar un archivo plano de esos usuarios. Y aquí le damos el botón imprimir y ahí me genera el informe si lo quiero por pantalla o si lo quiero físico. Aquí le dan el botón salir o escape para salir de este listado. Luego, después de que se crea un usuario, luego toca entrar aquí a la opción 5, asignar los permisos que tiene ese usuario en el sistema. Entonces aquí le damos asignar permisos. En este caso aquí voy a asignarle permisos al usuario que creé en este momento que fue el 002. O le damos la tecla F2 para buscar el usuario a asignar. Entonces aquí se selecciona, se le da escape a aceptar para traerlo.
Y acá defino, primero, si este tiene permisos de supervisor administrador. Si se le activa este parámetro, ¿qué quiere decir? Que tiene permiso para entrar a todas las opciones del programa. Entonces automáticamente me activa todas estas opciones que están aquí a la derecha donde está esta S y esta N. Pero si resulta que el usuario es limitado y quiero que solamente entre a ciertas opciones, entonces simplemente acá empiezo a activarle qué opciones puede ingresar al módulo. Y ahí voy seleccionando uno a uno. Y para que me tome solo esos permisos, acá se le da el botón grabar permisos. Y ahí ya queda mi usuario limitado. Ya si es supervisor, pues simplemente se le activa este parámetro. Y no es necesario grabar permisos porque ahí ya automáticamente ya le asigna todos los permisos. Como vemos en este momento. ¿Listo? Aparte de que aquí le asigno permisos, a qué opciones puede entrar el usuario, acá hay un campo que dice comprobante. Acá es donde le asigno los comprobantes que puede trabajar este usuario dentro del módulo cuando esté grabando asientos. Anteriormente ya he explicado en la parte de creación de comprobantes. Entonces acá se selecciona el comprobante o se busca también con F2 el comprobante que va a asignar los permisos. Por ejemplo, este usuario tiene permiso para grabar egresos. Aquí por ejemplo lo doy escape o aceptar para traer el comprobante y acá al frente así le defino si le quiero asignar el permiso o borrar el permiso. En este caso voy a asignarlo porque es un usuario nuevo. O manualmente voy digitando uno a uno los comprobantes que tiene permiso este usuario. Le voy asignando uno a uno hasta terminar de asignarle todos los comprobantes que quiero que él maneje. Listo, y si yo quiero ver, digamos, qué permisos o qué comprobantes tiene permiso este usuario, aquí le damos el botón imprimir. Y acá también le puedo decirle que lo mande por impresora o ver por pantalla para mirar, por ejemplo, ese usuario qué comprobantes tiene permiso. Entonces, por ejemplo, aquí buscamos el 002 y aquí está en la parte de abajo. Y aquí me muestra que tiene permiso para ingresar a todos esos comprobantes. Y acá le damos salir y aquí le damos cancelar o escape para salir de esta pantalla. Y aquí le damos escape para salir de la parte de usuarios autorizados. Ahora otra opción que se maneja aquí dentro de tablas es la opción 6, formato de balance general clasificado, y la opción 7, que dice formato de PIG y estado de resultado. Ambas opciones se manejan igual, sino que diferencia, pues ambas manejan información diferente y manejan cuentas diferentes. Por ejemplo, en el caso del formato del balance general, aquí entramos por esta opción y aquí el sistema cuando se instala pues ya trae un formato por defecto, el cual se puede modificar o si ustedes desean pueden borrar ese formato y volverlo a crear. En este caso voy a decirle que imprima primero una cartilla para mirar el formato como está creado actualmente. Entonces acá le damos la opción 4, imprimir cartilla, acá le doy la fecha del informe, no es obligatorio llenarlos, es como tener un récord, digamos cuando se hizo la última modificación, y aquí le damos el botón aceptar. Aquí también tengo la opción de mandarlo por impresora o verlo por pantalla, y aquí en pantalla aquí me muestra, por ejemplo el formato como está establecido en este momento. Entonces, por ejemplo, aquí está dividido por grupos y por líneas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el grupo 1 que se llama activo, la línea 1 que se llama corriente. Entonces, dentro de esa línea corriente, acá el sistema me calcula desde la 1105 hasta la 1465. Y sobre ese dato, ahí me bota un total de cuánto es lo que da esas cuentas, de acuerdo al saldo que maneje esas cuentas mayores. Este formato siempre se parametriza solamente con las cuentas mayores. No, ahí solamente se parametriza con la cuenta mayor y submayor, nada más. Y ahí se van definiendo cada grupo y cada línea. Aquí tenemos el grupo 2 pasivo, el grupo 3 patrimonio con sus respectivas líneas y cuentas. Hasta aquí al final que es la del PIG. Ya si usted desea asignarle otra línea, otro grupo al balance general, acá le damos a salir y esto ya se entra a adicionar o crear o modificar datos.
Entonces en adicionar o crear me permite, digamos, asignarle otra línea a los grupos que ya están establecidos directamente. En el caso que haya creado otras cuentas mayores adicionales a las que ya tiene el sistema. Entonces, por ejemplo, acá selecciono el grupo donde va a crear esa nueva línea y acá la línea que quiero agregar. Entonces, antes de hacer esto, pues tengo que consultar primero qué líneas y qué grupos tienen asignados en este momento el balance. Entonces aquí le damos F2 o el botón de consulta y aquí me muestra los diferentes grupos y las líneas que están amarradas a cada grupo. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero crear una línea 5 dentro del grupo 1, entonces aquí le damos Escape, Enter y acá le coloco el grupo 5, perdón, la línea 5, el nombre de esa línea. Y acá en la parte de abajo le defino la cuenta el grupo mayor inicial, la cuenta inicial del grupo mayor. Por ejemplo, acá tengo que consultar primero pues hasta qué grupo, hasta qué cuenta va. Por ejemplo, la línea 4 va de la 1705 a la 1798. Entonces quiere decir que si yo creé una cuenta mayor, digamos 1805 hasta la 18 tal, entonces ahí se le define esa parte, si tiene algo que ver con la parte de uno de los activos. Entonces aquí le defino su nombre. Y aquí busco la cuenta inicial mayor, digamos aquí le doy F2 o aquí la lupa para buscar esa cuenta. Busco si efectivamente esa cuenta está creada, entonces aquí por ejemplo, aquí está creada esa cuenta. Aquí le damos Escape para que me traiga esa cuenta y aquí le defino la cuenta final, donde tiene que hacer el cálculo dentro de esa línea. Entonces aquí busco hasta qué cuenta va, entonces en este caso por ejemplo va hasta la misma 1805. Y acá al final, acá se le dice grabar para que ya tome en cuenta ese dato. Por ejemplo aquí pongámosle otros activos. Y acá le decimos grabar y ahí ya quedó asignado otra línea dentro de ese grupo. Y aquí con este botón cancelar o escape salgo de la parte de edición. Ya si quiero modificar datos de ese formato, de pronto cambiar el rango de las cuentas, que pronto falta asignarle alguna cuenta dentro del rango, que se creó alguna cuenta mayor adicional. Entonces acá le digo modificar datos, aquí le puedo modificar el nombre a ese balance, por ejemplo yo quiero colocarle más datos. Por ejemplo clasificado. Y acá lo mismo, le doy F2 y selecciono qué grupo y qué línea quiero modificar dentro de este formato. Por ejemplo que quiero modificar esta línea del grupo 1, que resulta que de pronto ya creo una cuenta 1810 o una 1815 o una 1820. Entonces acá entra y se asigna esa cuenta adicional que se creó para que me lo tome dentro de ese informe. Porque si no hago esto, el sistema me va a botar que tengo un descuadre dentro de ese balance. Y acá al final se le dice grabar para que tome el cambio. Y borrar eliminar ya es borrar el formato que tengo creado en el sistema para volverlo a crear de ceros. Entonces acá se define si lo borro o no lo borro. Y acá al final vuelve y se imprime la cartilla para verificar que hayan quedado bien los datos. Aquí le damos el botón salir y aquí salir. Y el formato de PNG se modifica y se diseña igual. Aquí también la forma de edición de modificación de datos es lo mismo. Y acá por ejemplo también imprimo una cartilla primero para mirar cómo está creado el formato del PNG. Aquí por ejemplo el grupo 1 se llama ingresos, la línea 1 ingresos operacionales. Entonces estas líneas también yo puedo asignarle más líneas o modificar las cuentas que tienen esas líneas directamente. Y recordar que siempre son cuentas mayores, o sea, los cuatro primeros dígitos. Y aquí le damos el botón salir. Aquí tenemos la opción 8 que se llama centros de costo.
Si yo al parametrizar o crear las cuentas le activé que maneje centros de costo, entonces yo tengo que entrar a esta opción para crear esos centros de costo, para que cuando esté digitando asientos le pueda digitar el centro de costo a la cuenta, cuando la esté digitando en grabar asientos. Entonces para entrar acá le damos Enter a esa opción o clic, y acá le decimos adicionar o crear para crear el centro de costo, o modificar datos o borrar el centro de costo. Entonces aquí le decimos adicionar o crear. Acá me pide el código del centro de costo, digamos centro de costo 10, digamos bodega 10, según el tipo de centro de costo que va a manejar, ya que le digo grabar. No son más datos, así lo que pide en esta parte. Y acá vuelve atrás a código para seguir adicionando más centros de costo. Y aquí con Escape le doy cancelar. Acá en modificar datos, es ya modificar los datos del centro de costo. Entonces aquí lo mismo le podemos dar F2 o el botón de la lupa. Y aquí busco el que quiero modificar. Por ejemplo el del 10, que esto no se llama bodega sino tienda o esto directamente. Y acá le decimos grabar y acá lo mismo le damos cancelar. O borrar, eliminar, ya es borrar un centro de costo. Por ejemplo, el que crea ahorita, el número 10, acá le decimos borrar. Y acá el sistema me pregunta si estoy seguro de borrar este centro de costo. Entonces acá en este caso le digo que sí. Y acá imprimir cartilla me permite imprimir una cartilla de esos centros de costo que tengo creados en el sistema. Si resulta que manejo subcentros de costo, o sea, digamos, aparte del centro de costo que he creado, necesito también abrirle ediciones a esos subcentros, a ese centro de costo. Entonces quiero abrirle subcentros de costo. Entonces aquí le damos la opción 5, subcentro de costo. Y acá le adiciono los otros subcentros que maneja, por ejemplo, el centro de costo 1, directamente. Y ahí modifico y de ahí directamente. O acá los borro. Aquí por ejemplo le decimos acá adicionar para crear esos subcentros de costo. Aquí le coloco por ejemplo código 1, por ejemplo tienda 1. Por ejemplo acá le digo adicionar por ejemplo tienda 2. Y ahí, por ejemplo, estoy definiendo los subcentros que maneja el centro de costo que creé anteriormente. Acá el botón modificar me permite modificar los datos de ese subcentro de costo. Acá se digita directamente o también se busca con F2. Ahí se modifica los datos, se le dice grabar o el botón borrar para borrar los subcentros de costo. Y acá el botón imprimir, para imprimir la cartilla de los subcentros que he creado en el sistema. Y aquí le damos Escape o el botón salir para salir de esa opción. Ahora tenemos la opción 9, tablas medios magnéticos. Acá se parametrizan los códigos de medios magnéticos que se parametrizan en las cuentas para generar los medios magnéticos a la DIAMP y el sistema para que lo genere por vía Excel. El sistema cuando se instala pues ya viene preestablecidos algunos códigos. Igual, si quieren verificar que estén bien creados o modificar datos, eso se hace por esta opción. Acá solamente se le define el código y el nombre a ese grupo de medio magnético. Entonces acá con esta opción se adiciona. Aquí solamente es digitar el código y el nombre de ese medio magnético. Y acá al final se le dice grabar. Y así se van creando los otros medios. O acá modificar datos para modificar el medio que se ha creado en el sistema. Aquí le puedo modificar los datos. O lo puedo buscar también con F2 para buscar el que quiero modificar. Y acá se le dice grabar para que modifique los datos. O borrar, eliminar para borrar el centro de costo que no se maneje. Entonces acá se le dice borrar. Y acá se le dice por ejemplo que si estoy seguro de borrar este medio, entonces le digo que sí. Y acá el botón imprimir cartilla permite imprimir una cartilla de los medios que hay creados en este momento. Y aquí le damos Escape. Y aquí le damos Escape para salir de la tabla de medios magnéticos. Luego tenemos la última opción que dice comprobante cierre de cuentas de resultado. Acá es donde se parametriza la cuenta inicial y la cuenta final que él tiene que cerrar para cuando se va a hacer el cierre anual. Entonces aquí entramos por esta opción y acá le digo la cuenta inicial de ingresos
y la cuenta final de ingresos a cerrar, ahí solamente dan cuentas mayores, y la cuenta inicial de costos y gastos hasta qué cuenta final de costos y gastos. A qué cuenta contable quiero que distribuya las utilidades directamente. Acá se digita directamente la cuenta auxiliar, o aquí le pueden dar también F2, o aquí la lupa para buscar la cuenta a cual se va a distribuir la utilidad. Aquí le coloco el detalle, cómo me tiene que generar el detalle del asiento cuando genere ese asiento de cuentas de resultado, y a qué comprobante lo tiene que generar automáticamente. Entonces pueden, por ejemplo, aquí tengo notas de contabilidad, ustedes pueden crear un comprobante que se llame cierre del año para que quede aparte de los demás. Y acá se le dice grabar para que tome el cambio.